El Imperio de Japón, conocido como el Imperio del Sol Naciente, ha sido uno de los estados más poderosos del continente asiático y además, a pesar de las caídas a través de la historia, ha mantenido el estatus de potencia que lo posiciona en la actualidad como la tercera economía del mundo. Sin embargo, Japón no fue siempre el país próspero que todos conocemos. ¿Te interesa conocer la historia de surgimiento y caída de su época imperial? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Remontémonos a los antecedentes a la formación imperial. Aunque usted no lo crea, Japón era un país pobre, cerrado completamente al mundo y bastante atrasado con respecto a Occidente hasta la segunda mitad del siglo XIX. La monarquía existía como tal, pero el país era gobernado de facto por el shogunato Tokugawa. ¿Y qué es un shogunato? Pues algunos lo califican como una dictadura militar a la nipona. El shogun, que era el jefe de las Fuerzas Armadas y pertenecía a un clan en específico, en este caso el Tokugawa, era el líder militar que ejercía el poder sobre otros clanes a los que se les subordinaría al otorgarles poderes provinciales o secundarios, algo así como la época feudal europea. En ese sistema destaca la figura de los samuráis, guerreros de una élite militar con cierto poder político. Por este motivo es que se decía que el shogun tenía el poder de facto, a diferencia del emperador al que se le concedía más un poder espiritual. Pero bueno, vayamos al grano. No, a ese no. Todo esto estaría a punto de cambiar para dar inicio a la gran transformación de Japón. Pero primero lo primero, derrocar el poder del clan Tokugawa. El shogun había comenzado a perder influencia desde el inicio de presiones internacionales de Estados Unidos a abrirse al comercio internacional. Lógicamente, el libre mercado afectaría a los intereses de los clanes al poder. Aunque por otro lado, había otros dominios, principalmente en el sur, como Satsuma y Chosu, que optaban por la apertura y se aliarían a la facción imperial. Ante las crecientes tensiones, se daría la Guerra de Boshin, en la que la coalición imperial, apoyada por el Reino Unido, derrotaría al shogunato, estableciendo así el Imperio de Japón y dando inicio a la Restauración Meiji, un periodo de reformas políticas, sociales y económicas luego de la restauración del poder imperial. Pero antes de consolidarse, los aún fieles al shogunato tomarían la isla de Hokkaido y formarían la efímera República de Ezo, en donde solicitaron a las fuerzas imperiales para permanecer en la isla del norte y mantener la tradición samurái, pero se les fue denegada y serían decisivamente derrotados en la batalla de Hakodate. Y a partir de aquí comenzarían las reformas, comenzando con la apertura al comercio internacional, una rápida industrialización y la modernización de las Fuerzas Armadas, que incluía la instauración del servicio militar. Al poco tiempo, en 1875, comenzaría la anexión de las islas de Ryukyu, entre las que destaca Okinawa, que estaban organizadas bajo el reino de Ryukyu, que había sido un estado vasallo de la decadente dinastía Qing de China, y con esto se podría decir que el actual territorio de Japón ya se encontraba unificado. Pero si se reestructuran las Fuerzas Armadas, entonces los samuráis irían perdiendo relevancia, ¿no? Tal cual, por lo que iniciarían la rebelión Satsuma, en la que luego de ser derrotados, prácticamente desaparecerían como clase social. Esto se podría considerar como el último levantamiento contra el nuevo gobierno, que estaba on fire. Durante la siguiente década se iba consolidando una reforma educativa en la que el nivel de analfabetización se redujo bastante, además de impartir el sentimiento de identidad de un recién unificado Japón. Las reformas políticas verían su cúspide en 1890, tras el inicio de la Constitución Meiji, en la que se establecería un primer ministro y un parlamento elegido democráticamente, además de entregar ciertas libertades. ¿Y quiénes pagarían pato por el resurgimiento de Japón? Pues los vecinos chinos, quienes tendrían que afrontar la primera guerra sino-japonesa, causada principalmente por la influencia sobre la inestable Corea, que era el último vasallo de la dinastía Qing. Resultado, una clara victoria nipona
que acrecentó la decadencia de la dinastía Qing y el traslado de Corea a su esfera de influencia. Ah, claro, y de paso, anexionar la isla de Formosa, actual Taiwán. El bullying a China continuaría durante la rebelión de los Boxers, en la que un grupo de nacionalistas chinos se amotinó ante la presencia extranjera y que fue rápidamente sofocada por la Alianza de las 8 Naciones. A pesar que Japón fue el país que más contribuyó en este episodio, no obtuvo el reconocimiento como Estado emergente que buscaba ante los ojos de las potencias occidentales. El único que le daría bola sería el Reino Unido, con quien firmaría una alianza. Acuérdate de este dato. Esto avivaría las tensiones con la potencia europea de la región, Rusia. Para evitar conflictos, Japón había cedido Port Arthur a Rusia, pero ahora, más fuerte que antes, iría a retomarlo mediante una invasión, desencadenando la guerra ruso-japonesa. Resultado, victoria japonesa que obligó a Rusia a retirarse de la recién ocupada Manchuria, además de ceder Port Arthur y la mitad de la isla de Sajalín, que había sido entregada a cambio de las Islas Kuril. Con las potencias vencidas en el área, Japón tendría el pase libre para anexionar Corea en 1910 tras el Tratado de Anexión, aunque un gobierno de Corea en el exilio se establecería en Shanghái. Entre otros eventos, el emperador Yoshihito sucedería al emperador Meiji tras su muerte. ¿Recuerdas que te comenté sobre la alianza con el Reino Unido? Pues se haría efectiva durante la Primera Guerra Mundial, en la que Japón se uniría a la Triple Entente, asegurando las vías marítimas del Pacífico Oeste contra la Marina Imperial Alemana. Tras la guerra, además de ganar el reconocimiento como potencia, obtendría parte de la Nueva Guinea alemana, convirtiéndola en el mandato del Pacífico Sur, las actuales Islas Mariana, Marshall, Estados Federados de Micronesia y Palaos. El periodo de entreguerras se caracterizó por nuevos intentos por ganar más influencia en China. En 1915 lanzarían las 21 exigencias, conjunto de imposiciones a la República de China, de las que se cumplirían solo 13, debido a las presiones internacionales del Reino Unido y Estados Unidos. A esto se suma que tras la fundación de la Sociedad de Naciones, Reino Unido rechazaría la propuesta de igualdad racial, que dejaba a estados no caucásicos en desigualdad. Lógicamente, Japón se indignaría por esto y la alianza anglo-japonesa acabaría en 1923. En 1926 ascendería al poder el conocido emperador Hirohito, quien afrontaría una dura crisis económica como consecuencia del crack del 29, pero que se iría recuperando en la siguiente década. Hirohito permitiría el incremento de la influencia del poder militar sobre el gobierno. ¿Y qué puede pasar por la cabeza de los militares? Pues sí, expansionismo. Ya sin nada que perder, Japón invadiría Manchuria. Sí, andaba afanadito con China, luego del incidente de Mukden, además de supuestamente buscar la liberación de la etnia manchú de China. Luego de conseguir una exitosa campaña, se crearía el estado títere de Manchukuo. Oye, pero aún queda mucho territorio en China, ¿no? Sí, aprovechemos el incidente del puente Marco Polo. Así es. Luego de esto, se iniciaría la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que muchos afirman que sería el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Asia. Esta guerra sería de lejos la más sangrienta en el frente asiático, que incluiría terribles episodios como en la masacre de Nankín, luego de la invasión japonesa. Japón establecería un nuevo gobierno títere denominado como el Gobierno Nacionalista de Nankín, al mando de Wang Jingwei. Para esto, la Segunda Guerra Mundial ya había estallado en Europa, y en un juego de alianzas, Japón firmaría el Pacto Tripartito, aliándose a las potencias del eje, Alemania e Italia. Con esto, Japón invadiría la Indochina francesa en 1940. Ante los últimos acontecimientos, Estados Unidos cortaría el suministro de petróleo a Japón, además de apoyar a China en la guerra. Respuesta de Japón, el conocido ataque a Pearl Harbor, a la par que iniciaría la invasión de las colonias británicas, neerlandesas y las Filipinas estadounidenses, creando nuevos estados títeres. Sí, Japón había despertado al gigante norteamericano, lo que lo frenaría en China.
A pesar de iniciar con grandes victorias como la batalla de Singapur, hacia mediados de 1942 comenzaría el retroceso tras la estrategia estadounidense de Island Hopping, en la que los aliados avanzarían por las islas no controladas por japoneses, logrando así exitosas victorias como en Midway, Guadalcanal y el Golfo de Leyte. Hacia principios de 1945, sus aliados en Europa serían derrotados, a la par que Estados Unidos llegaría a territorio nipón derrotándolos en Iwo Jima y Okinawa. Pero la rendición final de Japón no se daría hasta los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, causando cientos de miles de muertos y consecuencias catastróficas. Japón pasaría a ser ocupado por los aliados hasta 1952 y tras el Tratado de San Francisco, todas sus posesiones coloniales serían entregadas y Corea obtendría su independencia. El gran imperio del sol naciente pasaría a la historia. ¿Tú qué opinas? Si Japón hubiera llevado mejor su política exterior, tal vez ahora sería la primera potencia asiática en lugar de China. No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. ¡Hasta la próxima!